La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la recta final de la temporada, antes del verano, llegan dos series con legiones de fans, seguidores de esos que acompañan semana a semana las historias y especulan con infinidad de teorías. La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos, estrena segunda temporada y nos hemos ido hasta París para hablar con parte de su elenco. Y otra serie esperada es The Acolyte, la nueva producción del universo Star Wars, con una mujer al frente y con la española Dafne Keen entre sus protagonistas. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Vuelven los dragones, no vuelve el invierno, Dani Garrán, Summer is coming y claro, es que yo oigo esta sintonía y después de estos momentos electorales, claro, nosotros empezamos a contar Juego de Tronos con el auge de partidos que ya están en declive y es verdad que nos ha servido Juego de Tronos en este programa para comentar la actualidad política. Hemos hablado mucho de política, sí, largo y tendido. Lo que sí que yo ahora la escucho y digo... Mira que son vagos de no haberla cambiado un poquito. No, yo quiero, qué vagos. yo quiero esta sintonía. No quiero ¿Cuántos años vamos a estar escuchando Juego esta de Tronos? sintonía, Estaba con el móvil empezando la serie, suena la sintonía y dejé el móvil. No. Eso solo lo consigue Juego de esta Tronos sintonía. hay una y no va a haber nunca igual. Lo único bueno es que han cambiado la cabecera, no sé si os habéis fijado, ¿vale? Ahora es como un tapiz y se van Menos mal. con lanas y tal, esto es muy bonito. Es como John Williams, siempre es la misma, pues esto es igual, siempre la misma. Bueno, has estado en París, Dani, en la presentación de la segunda temporada de La Casa del Dragón, como sabemos, la serie derivada de Juego de Tronos, con la que HBO, ahora Max, que también se puede ver en Prime Video, o sea, se puede ver por tierra, mar y aire, falta decir, si quiere seguir explotando pues este fenómeno que supuso 2 años después de la presentación de esta nueva serie. Vimos la primera temporada, ahora llega la guerra, la sangre y las muertes sorpresa, todo como en casa. Como siempre. Y el rubio platino. Hay cosas que no cambian. La ficción basada en los libros de R.R. Martin pisa el acelerador. Si la primera temporada tuvo que pasar por un salto temporal con cambio de actores y situarnos las vidas de todos los protagonistas, que no son pocos, el árbol genealógico se las trae, aquí ya está todo dicho. Llega la sangre, el fuego y los dragones. 2 mujeres enfrentadas por el trono, 2 bandos con los que hay que tomar partido, y esa característica tan valiosa en la televisión de hoy en día, que cada escena cuenta, que cada diálogo entre cualquier personaje te puede hacer saltar de la silla. Como he dicho a mis banderizos, prometí a mi padre que mantendría el reino fuerte y unido. Si hay guerra, no seré yo quien dé el primer paso. ¿No vais a reaccionar? Ser precavidos no significa estarse quietos. Quiero saber quiénes son mis aliados antes de enviarlos a la guerra. La serie arranca con la princesa Rhaenyra Targaryen conociendo la muerte de su hijo y proclamando la guerra por el trono de hierro de desembarco del rey, que su padre le prometió que se haría cargo. A partir de ahí se fragua la danza de los dragones, una guerra civil inevitable entre los defensores de cada uno de los monarcas Targaryen, los partidarios de Rhaenyra y los de Aegon II, con sus alianzas y traiciones alrededor. Bueno, pues luego hablaremos de con qué bando va cada uno, pero Dani, insistimos, fuiste a París a entrevistar al elenco de la serie. Sí, así es. Después de la premiere en un teatro parisino de la nueva temporada y de su posterior fiesta con el trono de hierro incluido. ¿A la fiesta también fuiste, Dani? Hombre, claro, a la fiesta. Oye, no chico. falté. Para dar la bienvenida a Max en Francia, que también era el momento en el que ya llegaba el nuevo canal, pues pude hablar con parte del elenco. Ya os adelanto que Matt Smith no estaba, pero sí otros de los principales actores que tendrán más recorrido a lo largo de esta segunda temporada. Para empezar, hablé con Olivia Cook, Alicent Hightower en la serie, madre de Aegon II, que me decía que no había una sola escena en esta temporada en la que sonriera, pobrecita, está siempre con el ceño fruncido. Menudo bicho, Menudo bicho. A mí me gusta, Aquí murió un bicho. Es uno de los grandes personajes. Y Fabien Frankel, el Lord Comandante del rey Criston Cole, que desprenden toda la química que se ve en la pantalla. Les pregunté qué pasaría si las 2 mujeres enfrentadas en la serie reinaran juntas. Quite peaceful in the realm. Both very smart. Yeah, I think we both Balance each other out really yeah, nicely. we both bring different traits to
Y decía que sería un reino bastante pacífico, que ambas mujeres son muy inteligentes, que ambas se equilibran muy bien, que ambas aportan rasgos diferentes, y el dragón, además, añade un dragón, añade algunos dragones. Creo que lo pasaríamos bien. Sí, es verdad que no hay escenas muy bonitas en los primeros capítulos de la serie. Decía Olivia que el mundo de la serie se hace más grande en esta temporada. Es verdad que se amplían los horizontes, conocemos más territorios, más personajes, más caos. Todos esos territorios que ya conocimos en Juego de Tronos empiezan a salir. Pero a pesar de que la serie crece, la popularidad de los actores, por suerte para ellos, no tanto. You know what? I've not really noticed much of a difference in a really great way. You know, I feel like I've managed to keep my... ¿Sabes qué? Realmente no he sentido mucha diferencia en mi vida, lo que es genial. Siento que he logrado mantener mi anonimato tanto como ha sido posible, y obviamente cuando se estrena la serie hay un aumento de popularidad. La gente te reconoce más, decía la actriz. Y decía el actor que su vida pues no ha cambiado, que ha hecho algunas amistades y en cierto modo también porque se ha comprado un piso. Eso es fundamental. Anda, eso es porque no vive en Madrid. La hipoteca. Claro, eso ha hecho que mi vida cambie, pero en el día a día es bastante normal. Bueno, pues para situar un poco cómo está el tablero político de esta serie, Olivia interpreta a Alicent Hightower, la madre del rey vigente, la que ha conseguido poner en el trono a su hijo, con el heredero, o sea, con el monarca no, porque nosotros somos republicanos, dijimos que no, pero sí con su hermano, con Aemon Targaryen. Nosotros somos un poco de los malos, de los froilanes, ¿no? Bueno, que la verdad es un personaje mucho más pirata, interesante. ¿no? Sí, el pirata, el que tiene un parche en el ojo, que es bastante más interesante y mucho más malo. Iwan Mitchell interpreta a este despiadado personaje que conocimos al final de la primera temporada y que acogió sin ver nada de Juego de Tronos, porque me contaba que quería ir a ciegas sin contaminarse de otros personajes. He is a character who possesses a moral ambiguity. Y decía que es un personaje que posee una ambigüedad moral y una oscuridad que no es del todo creada por él mismo, es un producto de su entorno en gran medida, y también posee el mayor poder singular, por así decirlo, en vagar, y por eso se ve como un llamado a la grandeza, a hacer grandes cosas, a grabar su nombre en los libros de historia. Sí, siempre le vemos vestido de negro, con esos rasgos afilados, con ese parche en el ojo, un atuendo que llama rápido a considerarlo un villano, según el actor, y del que además de los libros, me contaba que ha tomado muchas inspiraciones del cine clásico para crearlo. For villains, definitely 80s horror icons like Michael Myers. Decía que para los villanos, definitivamente, iconos del terror de los 80 como Michael Myers, Jason Voorhees, el Creeper de Jeepers Creepers, personajes que no necesariamente dicen mucho, sino solo la forma en que habitan el espacio. No importa lo lento que caminen, siempre alcanzan a Jamie Lee Curtis, ya sabes, la idea de la inevitabilidad. Es silencioso, da bastante miedo, pero en términos de otros personajes, Kirk Douglas, de The Vikings, Michael Fassbender, en Prometheus, Peter O'Toole, en Lawrence de Arabia, ya sabes, personajes que poseen ese enorme poder. Bueno, pues es listo el chico. Es bastante listo, sí. Ha visto cine clásico, Ha ¿no? visto cine clásico, me gustaba mucho cómo hablaba. También le preguntaba a Iwan Mitchell cómo era la sensación de volver a Poniente y cómo esa legión de fans que tienen detrás ya han adoptado ese continente literario como un lugar seguro en el que refugiarse. I think, season one, it was a show filmed over a long period of time during Y decía que la primera temporada fue filmada durante un largo periodo de tiempo, durante el cual el mundo entero sufrió la pandemia global. Nos sumergimos en lo desconocido. Por eso creo que fue brillante que HBO pudiera ofrecerle a la audiencia a un mundo que sí conocían. En el mundo de Poniente sabes que Targaryen será un Targaryen, sabes que un Baratheon será un Baratheon, sabes que nada termina en diplomacia en Poniente. Y creo que es muy importante la familiaridad que los miembros de la audiencia pueden conservar y, bueno, pues aferrarte a estos personajes en tiempos inciertos. No sé si son el mejor agarre. No, porque todo empieza y acaba de manera muy distinta, o sea que agarrarse a algo por seguro, los aires. No, porque, más bien sería ver cosas de casa. Es no que sé. rápidamente te agarras a un personaje y a los 10 minutos le han matado, con lo cual... Bueno, sí, se parece bastante a la política española, decíamos. Finalmente hablé con Harry Collett, otro de los actores más jóvenes que interpreta a Jaehaerys Velaryon y que no era ni siquiera mayor de edad cuando se estrenó Juego de Tronos. Una de las virtudes que destacó de la Casa de los Dragones en su inicio fue el protagonismo de los personajes femeninos al frente de las tramas, aunque también es verdad que movidas por los hilos de los hombres. Hablamos sobre estas dos grandes mujeres de la serie. You've got a lot of strong female characters in this show, you know. You've got Rhaenys, you've got Rhaenyra,
Tenemos a muchos personajes femeninos fuertes en esta serie, tenemos a Rhaenyra y muchos más. Es realmente agradable porque siempre me recuerda cuando Emma Darcy y Olivia Cook dijeron en el estreno en Londres el año pasado que había demasiados hombres, y es realmente interesante ver a las mujeres el poder que tienen y si es poderoso, ¿no? Y simplemente es genial verlo. Creo que Rhaenyra es definitivamente uno de mis personajes favoritos y la forma en que lo defiende a sí misma me encanta. Bueno, pues ya ha empezado la serie, primer capítulo, segundo capítulo. Yo he visto los dos primeros y tengo que decir que el primero me pasa como yo creo que me pasó en la primera temporada, que se tira demasiado para mostrar las posiciones, explicar a los personajes. O sea, le veo que es un capítulo como que no me dice nada y me cuesta entrar otra vez de nuevo en el mundo. Me parece que Juego de Tronos sí que hacía que los primeros capítulos fueran mucho más especiales, que hubiera ya mucho vértigo desde el principio y como una declaración de intenciones. Y lo que me parece con esta serie es que tanto en el primero como en el segundo, aunque pasan cosas, los veo más explicativos y creo que menos valientes en ese sentido, ¿no? Es cierto que es otra serie que no cuenta con el mismo respaldo, pero a mí los primeros, me pasó con la primera temporada y me pasa con esta, me cuesta entrar. Ahora estoy living con el segundo ya, con esta guerra, con las traiciones, y es cierto que no consigo encontrar, o sea, como hay una cosa que sí me pasa, como esa enemistad casi shakespeariana entre los dos niños, ¿no? Uno de una familia y uno de otro, que es verdad que se han hecho mucho daño, pero como que me cuesta encontrar en el pirata, no sé, ese odio como, chico, tú has hecho una cosa peor, ¿no? O sea, quiero decir, como que hay algo de ese odio que no me cuadra, chico, relájate, que tú ya has ganado, ¿no? Es un poco eso. No sé si estoy en lo cierto. El pirata, dice. ¿Habéis sido vosotros? A ver, no sé, a mí me pasa que creo que con esta segunda temporada ya están todas las piezas situadas en el tablero. Me pasó con la primera, que me costó mucho más entrar, porque bueno, había un salto temporal muy importante. Cuando cogías cariño a los niños que interpretaban a los personajes principales, ya tenías que despedirlos porque crecían y aparecían otros personajes que tomaban su relevo cuando ellos eran más mayores. Y con esta segunda temporada yo la verdad es que sí que he entrado bastante bien desde el principio. He de decir que no me acordaba de nada porque bueno, han pasado 2 años, entonces bueno, allí en París nos hicieron un previously y nos colocaron un poco en donde estaban yo eso es lo que esperaba aquí, que hubiera un previously, y no lo hay. No lo hay, ¿no? A nosotros sí que nos lo pusieron en la proyección y bueno, más o menos sí que iba recordando, pero yo iba con otros periodistas que habían visto como otra vez los 4 últimos capítulos de la primera temporada para verlo y es como, madre mía, necesitamos un croquis. Pero es verdad que yo sí que he entrado, es un primer capítulo evidentemente como de mostrar las posiciones, de quiénes son cada uno, de dónde están, pero bueno, yo creo que desde el principio se ve ya una intención de pisar un poco más el acelerador. Está basado en La Danza de los Dragones, que es un libro pues eso, como mucho más, tiene mucha más acción, tiene ya una guerra cruenta en ciernes, ya desde el primer capítulo empieza a morir gente, que he de decir que yo no sabía ni que existía, pero empieza a morir gente, se ven los dragones desde el principio y sobre todo el personaje de Rhaenyra, que a mí me tiene fascinado, todo ese odio, esas lágrimas, esa soledad que tiene dentro, que quiero ir viendo cómo continúa porque me fascina. Me parece el nuevo personaje grandioso de esta trama de Juego de Tronos al nivel de Khaleesi en la serie, en la primera serie. Yo la verdad es que me interesa mucho ellas dos. El resto de personajes me interesan muchísimo menos. Y además como que al final veo como estructuras narrativas muy repetidas, ¿vale? Que es la guerra, es diferente, es una traición, una forma de morir, otra de morir, dragón para arriba, dragón para abajo. Me aburro un poco, tengo que confesar. No sé, el arco narrativo de los personajes, salvo ellas. Entonces, como hay tantas distracciones en muchos momentos de ellas dos, que es donde me interesa esa batalla, ¿no? Por el poder y la forma de gestionar esa batalla, la relación también con la maternidad de ambas, de los hijos, la forma de procesar el dolor, el odio, la culpa, muchos elementos, es lo que más me interesa de la serie. Indudablemente tiene mucho encanto, tiene la factura técnica, te recuerda
recuerda en muchísimas ocasiones a Juego de Tronos. De hecho, el inicio de esta segunda temporada no es spoiler, pero solo en el muro, ¿no? Esperando a ver qué hay más allá del muro, te remite constantemente a los Stark y a Jon Snow, pero sí que es verdad que le cuesta, la veo a veces un poco fatigosa, farragosa en el abanico de secundarios que abre, que no están del todo tan bien perfilados, porque al final es verdad que vienen a ser dos familias o una familia partida, si lo quieres expresar así. Sin embargo, en Juego de Tronos sí que iba abriendo ese abanico con las familias muy bien caracterizadas y muy, muy diferentes. Bueno, a mí, yo lo de los secundarios, como que sí es cierto que no tienen el carisma. También es verdad que a veces me pregunto si que al final Juego de Tronos necesitó tiempo para que ese carisma no se fuera acrecentando, no lo sé. Y el enfrentamiento de ellas, lo que me gusta es, claro, al final la serie juega con si es posible parar una guerra. Todas las guerras se producen por este tipo de ofensas, ¿no? De yo te hago esto, tú te contraataco con esto, hasta que al final estalla el conflicto, ¿no? Y cómo, de alguna manera, si eso se puede parar o no. Y siempre se ha hablado del liderazgo femenino, si el liderazgo femenino puede paralizar ese tipo de cosas violentas, y es interesante porque vemos que no. Entonces, bueno, me parece que luego al final sí que tiene un pozo que pensaba que no lo iba a tener, pero bueno, lo iba... Es un poco creo que ahí está. la izquierda del PSOE. Sí. Los liderazgos. Siempre buscando referencias. Hombre, porque nos ha dado mucho juego esta serie. Esperemos a que continúe un poco la temporada y podemos hacer también un especial político, ¿no? Venga. También, sí. No sé, porque la política cambia tanto de una semana a otra, más que Juego de Tronos. Más aún, más. Vamos con otra saga que también ha tenido muchísimas lecturas políticas, saga épica que cuenta con miles de fans en todo el mundo y que sigue expandiéndose. Da miedo pisar a John Williams. Bueno, hace 47 años George Lucas estrenó La Guerra de las Galaxias. Desde entonces el universo Star Wars no ha dejado de expandirse, creando una de las sagas con más seguidores del audiovisual. Disney Plus presume del estreno de su última serie, The Acolyte, que según la plataforma ha sido su mejor estreno en lo que va de año. Parece, como decimos, que Star Wars sigue en plena forma y dando dinerinchis. Y todo ello sin recurrir a la familia Skywalker, ni al Imperio, ni a cameos de personajes conocidos. Una estrategia que le ha ido bien a Disney después de ver Andor y The Mandalorian. Ahora estrena The Acolyte, es su nueva serie que nos traslada a la Alta República a 200 años antes del nacimiento de Anakin. Nunca antes se había retrocedido tan atrás en la cronología de la Guerra de las Galaxias. Una época de esplendor y paz donde la Orden Jedi velaba por la serenidad en toda la galaxia y los Sith eran una especie que se creía desaparecida. La fuerza es poderosa, como el fuego o el mar. Es un poder que debemos respetar. The Acolyte arranca como una serie de misterio, incluso policíaca. Su creadora es Leslie Headland, autora de la serie de Netflix Muñeca Rusa, y que puede presumir de llevar toda la vida escribiendo sus propios fanfiction de la franquicia. Con ella hemos hablado sobre la responsabilidad de escribir y dirigir en el universo Star Wars y las críticas misóginas de los fans más reaccionarios. Definitivamente quería que fuera independiente en la línea temporal, porque llegué a Lucasfilm con esa idea original. Ese era el mejor momento para establecer una historia original. Tendríamos la mayor libertad y podría valerse por sí sola. Como fan de Star Wars, era muy importante para mí inspirarme en todos los diferentes productos de Star Wars, de los que soy una gran admiradora. Si se corriera la voz de que una antigua Jedi ha asesinado a uno de los suyos, nuestros rivales políticos lo usarían en nuestra contra. La discreción es esencial. La justicia será rápida y el castigo ejemplar. A pesar de lo que sientes por la chica, ¿cuento con tu apoyo en este asunto? Por supuesto, maestra Bernestra. Tienes que aportar cosas en un universo en el que mucha gente ha trabajado. De lo contrario, simplemente estás confiando en el trabajo de otros para reforzar el tuyo. Creo que tienes que aportar una nueva perspectiva, o un nuevo diseño de vestuario, o el estilo de secuencias de lucha y de acción que tenemos en la serie. De lo contrario, puede volverse indistinguible de otros productos de Star Wars. Fue importante para mí, fue un desafío, pero creo que en última instancia mi equipo, el elenco y yo lo logramos.
Siempre me han atraído los personajes más oscuros y complejos en teatro, cine independiente y otras series de televisión, así que me pareció el paso lógico cuando entré en el universo de Star Wars, los villanos. El mejor momento para observar a los villanos de Star Wars es cuando estos son los más débiles. Solo hay unos pocos y, al contrario, muchos Jedi. Perdiste a toda tu familia, a tus madres, a tu hermana, a todo tu pueblo. Todos murieron en el incendio justo antes de que el Maestro Sol te llevara con los Jedi. Tu entrenamiento fue cuando menos difícil. El apego hacia quienes hemos perdido es el que más cuesta dejar atrás. Uno de mis ídolos, John Cassavetes, creía que lo personal es político y lo político es personal. Es imposible separar ambas cosas. Si cuentas una historia increíblemente personal, la gente la politizará, y si dices un mensaje político específico, la gente lo personalizará, lo que significa que lo hará de su propia experiencia personal. Por eso creo que Star Wars no es una excepción a esa idea de cómo funciona el arte. Cuando me hacen esa pregunta, me gusta decir que George Lucas hizo política en Star Wars, que literalmente toda la trilogía es política y la caída de los Jedi se debe a que se vieron envueltos en política, así que solo sigo sus indicaciones. I'm only taking my cues from the man himself. So, well, I mostly don't read it. La mayoría de las críticas nunca las leo. Cuando por primera vez se anunció la serie en 2020, estaba muy preocupada. Otras personas describieron la serie como centrada en mujeres, así que me puse muy nerviosa y molesta y comencé a leer las reacciones. Y rápidamente descubrí que la gente estaba enojada por cosas que son superficiales, que son el vehículo con el que contar la historia. Entonces, aunque el vestuario, el casting, el esfuerzo que pones en todos tus diseños y actuaciones son importantes, me gustaría que la gente realmente reaccionara a la historia. Esta debería ser más fuerte que el resto de los adornos. Hablaba la creadora de esas críticas, y es que la serie ha sufrido lo que ahora llaman el review bombing, o sea, un bombardeo de malas críticas que poco tienen que ver pues con la calidad o con lo que cuenta la serie, sino con... Y antes de verla. Sí, exactamente. Antes de verla. Me recuerda a eso Joker, con cosas además que no tienen que ver con la propia serie, ¿no? Sino externas, digamos. Eso es, a pesar de que hablamos de ciencia ficción, pues todavía hay muchos fans de Star Wars que no entienden la diversidad de especies, colores de piel e identidades. O sea, puede haber un extraterrestre verde, pero no negro. Efectivamente. Y han llenado las críticas de comentarios misóginos y racistas. La presencia de mujeres protagonistas y la supuesta ausencia de humanos blancos heterosexuales han crispado a los ánimos de la parte más tóxica de la comunidad de fans de la saga de George Lucas. Y una de las actrices protagonistas, la española Dafne Keen, nos hablaba de cómo se toma ella estos comentarios. Lo que yo creo es que hay que ignorarlo un poco, te tiene que hacer gracia al final, sobre todo si llevas tantos años como yo en la industria, ves mucha mierda de esta. Y al final es un poco como irrelevante hasta que haya salido la serie, ¿no? O sea, ni siquiera lo han visto. Una vez que lo hayan visto ya puedes tener una opinión creativa sobre la serie, pero estar ya con estas opiniones es un poco, no sé, precipitado, pero puedo entender que el fandom de Star Wars es un fandom muy apasionado y yo aprecio y estoy muy agradecida de que de hecho tengamos un fandom tan apasionado, porque es gracias a ellos por lo que seguimos haciendo esto, y simplemente espero poder cambiarle de opinión al menos a un par de personas. Pues ojalá consiga cambiarle de opinión a un par de personas. Ojalá, o alguna más. Con un par de personitas que te sigan en Twitter, ¿no? Sino que se aguanten y no la vean. Bueno, decía la actriz además que al revisionar la trilogía original se había dado cuenta de que era un producto muy adelantado a su tiempo. De ahí la absurdez de las críticas actuales. El feminismo con el que se escribió a la princesa Leia, interpretada por Carrie Fisher, no solía verse en otros personajes femeninos. Realmente estaban muy adelantadas. El personaje de Leia, cuando me estaba viendo las pelis otra vez, yo flipaba con que en los años 70 estuvieran dándole a esta mujer una pistola y líneas tan como masculinas y cool, y que la escena esa en la que están en el pasillo y están todos como aterrorizados y ella sale limpia, o sea, eso es una cosa totalmente Han Solo, y se lo dieron a ella. Y como lo he hablado mucho con Charlie lo estoy diciendo en entrevistas y me encanta la manera en la que lo dice, que es que ella
acabó haciéndose como heroína a pesar del contexto, ¿no? Y si lo ves, para la época realmente estaba adelantado. Entonces yo creo que la progresión natural era llegar a un momento en el que estamos ahora, solo que es verdad que empezó en los años 70. Pues siempre fans de la princesa Leia. Me quedo con esto. Pues yo creo que derrocha bastante amor por el universo Star Wars, y creo que desde su sencillez, que es buscar a un asesino en serie, básicamente es un thriller buscando un asesino en serie, jugando también con esto del doble, de los gemelos, del lado bueno, el lado malo. A mí me funciona perfectamente, siendo muy sencilla, con muy buenas intenciones. Creo la serie sin mucha complejidad ni profundidad, pero creo que está bien y que funciona. Lo único es que todos los universos de estas series, salvo Andor, que fue diferente, me suenan igual, como si se hubieran grabado en los mismos sitios todo el rato. Todo. Hombre, probablemente se han rodado en los mismos sitios todo el rato. A mí también me funciona mucho el formato thriller, creo que es muy original, y el hecho de que se aleje un poco de la familia Skywalker también me viene muy bien, porque no soy yo demasiado fan de Star Wars. Uy, lo que ha dicho. Es una historia nueva. Voy a acabar aquí el programa. Uy, lo que ha dicho. Y hablaremos de tu futuro en el cine en láser. Adiós. El cine en láser con Pepa Blanes. Suscríbete a El Cine en Láser. Escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.